A todos, niños y niñas, de este recorrido buscando la individualización de nuestra personalidad, ese reconocimiento profundo de cómo se refleja mi ego hoy en este mundo exterior, cómo se refleja mi personalidad en el mundo exterior que ha creado, ¿sí? Necesitamos aprender a observar esa fuerza interna manifiesta la creación, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la cosmología del mundo indígena maya, que veían el universo como un árbol representado en su árbol sagrado de la ceiba, ellos decían que tenía cuatro esquinas, ¿sí? Que en la esquina inferior estaba el inframundo, que después sus ramas en una línea horizontal definían dos extremos, que eran dos esquinas, que definían dos puntos cardinales, que definían la polaridad y que trabajaban los aspectos femeninos y masculinos, ¿sí? Ahí descubríamos y decíamos que esa línea media era el mundo de lo cotidiano, la vida real, el plano de la tierra, ¿sí? Entonces, ahí comenzábamos a descubrir desde ahí, a vislumbrar que es de esas formas de expresión de nuestra energía femenina y masculina que se crea la realidad que estamos experimentando, que ese espacio creativo en el que la personalidad se mueve, que es su realidad, está creada desde la manifestación de cómo se da en mi interior la relación entre la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? Entonces, por eso esta parte del video la vamos a centrar en eso, en que podamos comprender cómo funciona en nuestro interior los aspectos femeninos y masculinos. Y que quede muy claro desde el principio que no por el hecho de ser hombre, yo tengo desarrollada la energía masculina y no por el hecho de ser mujer, yo tengo más desarrollada, perdón, la energía femenina. No funciona así, no es igual, ¿sí? Digamos que puede ser el patrón dominante. Los hombres usualmente tienen la energía masculina más desarrollada, las mujeres usualmente tienen la energía femenina más desarrollada, pero no significa que eso sea un patrón. En general, realmente deberíamos aprender a observar que esto es inherente a la personalidad, independiente del género, cómo expresa su energía femenina o masculina. Entonces, volvamos a la base de lo que es un espacio creativo que realmente es nuestra tierra, es el espacio que se nos dio para crear, para ambientar la realidad de un proceso evolutivo, ¿sí? Que está compuesto básicamente de esas mismas cuatro esquinas que vimos en el árbol de la ceiba. Una parte terrenal, que representa como lo más profundo, el inframundo. Una parte media, que es la línea de creación, donde nos contactamos con nuestro lado femenino y masculino. Y una parte superior, que es lo divino, que es el mundo de los 13 reinos de los cielos, y este es el mundo de los 9 inframundos, ¿sí? Y dentro de esas partes podemos ver una conexión muy directa con nuestro cerebro, ¿sí? Los inframundos están muy conectados al mundo de nuestro cerebro reptiliano, a la memoria más antigua. El, la línea media, donde se crean todos los procesos terrenos, está muy conectado al sistema límbico, que es el emocional, ¿sí? Y lo divino, la percepción de lo divino, está muy conectado a la capacidad que nosotros tenemos a través del cuerpo de ampliar el cuerpo calloso para generar una conexión entre lo racional y lo espiritual que nos ayuda a reconocer la presencia de lo divino en nosotros, ¿sí? En ese espacio que usamos para la creación, si lo dividimos entonces en esas líneas que nos muestran las cuatro esquinas, vamos a tener cuatro cuadrantes, o sea, fragmentamos, segmentamos todo este espacio creativo en cuatro partes, ¿sí? En esta primera parte es donde el reptiliano y el mundo terrenal está en contacto con el masculino y el mundo límbico del masculino, ¿sí? En ese contacto
En general, lo que nos ha sucedido a nivel evolutivo como humanidad es que el masculino ha perdido en esa experiencia del mundo terrenal, el masculino se ha perdido y ha creído que vino a esta tierra a alimentar un materialismo desmedido, ¿sí? Una necesidad constante de poder y de dominio, porque la fuerza masculina debería ser la predominante, entonces yo debo dominar, debo controlar, debo adquirir, debo poseer, ¿sí? Y desde esa experiencia, esa ansia de poder nos invita a varias cosas. Uno, a dominar la tierra, a dominar y controlar mis emociones, a dominar y controlar al otro. Y también, y termino por convertirme en un ser materialista dedicado solo al hacer, ¿sí? Que si bien es cierto, es una función directa de la personalidad, cuando nos perdemos en él nos volvemos demasiado materialistas porque el hacer, la única función, digamos, ese hacer se enfoca solo en la función de conseguir, de acaparar, de tener, ¿sí? Y se pierde por completo el sentido de la existencia, no se reconoce, ¿sí? Entonces, digamos, Hay un, hay una fragmentación de este espacio creativo en el que se experimenta mucho esta sensación, que vuelvo y digo, precisamente como nosotros somos una fórmula, cada ser humano es una fórmula diferente, la proporción en la que se mezcla cada uno de estos cuadrantes es diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Si miramos el cuadrante opuesto diametralmente, ¿sí? Tenemos el lado en el que femenino, con su sistema límbico conectado a las emociones femeninas, ¿sí? Está conectado a lo divino, al neocortes, a esa parte espiritual del cerebro, ese lado espiritual del neocortes, ¿sí? Y en esa circunstancia, al interior de ese cuadrante, el femenino es el que se pierde en lo divino y alimenta en su interior la culpa por cada expresión que el ser humano hace de su personalidad o de su ego, ¿sí? Es casi esa sensación de que lo que hace la personalidad riñe con ese pensamiento espiritual que el femenino posee. Entonces siempre hay una sensación de culpa por esa expresión de la personalidad. Y ese sentido de culpa por expresar nuestra propia humanidad nos invita a perdernos en varias cosas. La primera, entonces, para sanar eso, yo me dedico netamente a la meditación, a la oración, a los rezos, al sacrificio, a la mortificación del cuerpo, ¿sí? Hasta desconectarme por completo, como me desconecto por completo del cuerpo, entonces me doy cuenta que no puedo gozar o disfrutar nada de lo que la vida me ofrece, nada de lo que lo terreno me ofrece. ¿Sí? Entonces hay una desconexión del gozo, especialmente en aquellas cosas que consideramos más mundanas, como el gozo de la sexualidad, el gozo del bienestar económico, ¿sí? Esa línea es la primera, podríamos llamar la primera fase o el eje primario del desarrollo de la personalidad, de la energía femenina y masculina en hombres y mujeres, porque es el primer contacto que nosotros tuvimos. Entonces, de paso, este de acá está conectado a lo que este no quiere. O sea, este está conectado solo al gozo de lo terreno, ¿sí? Y este de acá está completamente sumiso en una posición de perderse ante un masculino que es dominante, ¿sí? Luego vienen los otros dos cuadrantes y aquí podemos mirar cómo es ese sistema emocional del masculino cuando entra en contacto con lo divino, pero desde su hemisferio racional, ¿sí? Este masculino se pierde en lo divino en el sentido que alimenta en su interior la idea de que solo es a través del método científico, a través del estudio, a través del conocimiento, a través de prepararme cada vez más, de leer cada vez más, que yo realmente entro en contacto con el mundo espiritual.
Y entonces cree que para iluminarse lo hace a través del pensamiento, lo hace a través de la mente, desde la razón, ¿sí? Y desde esa racionalidad espiritual, esa forma de expresión del masculino, se dedica a aprender herramientas espirituales que nunca realmente pone en práctica. Entonces, yo quiero aprender algo sobre Maya, pero no quiero que me echen mucha carreta, quiero que me den el conocimiento conciso, ir directamente al uso. ¿Qué significa exactamente esto y cómo se usa? Y pum, tiene que ser todo práctico, muy directo, ¿sí? No, no, como que el sentir, ¿qué siento yo cuando uso la herramienta? Pues, no, o sea, es así, es aprenderlo, no, es que si me dan los textos yo mejor los leo. Y son el tipo de búsquedas en las cuales nosotros nos vamos, no quiero aprender la esencia, ¿cierto? Sino que me quiero ir a lo más complejo, porque es ese tipo de energía que busca la complejidad del conocimiento con mucha intensidad. Es que yo quiero resolver las partes más complejas del conocimiento maya. Es que yo quiero entender lo más complejo del mundo de las constelaciones familiares. Es que yo quiero, y a eso consideramos o lo llamamos que es ir a lo más profundo, ¿sí? Recuerden cuando yo empecé y les decía, lo realmente más profundo y más significativo, eso que está en la esencia, es realmente simple. Sí, obviamente en este conocimiento que estamos estudiando, cuando vamos aprendiendo más, vamos a aprender cosas que están revestidas de complejidad, ¿sí? A la cual la mente se tiene que disponer a abrirse para recibir esa luz divina que te ayuda a entender. Pero este masculino no cree que haya una luz divina que lo ayude a entender. Es solamente la inteligencia de la mente racional de 3D. Avanzamos entonces y nos conectamos con la última fragmentación o cuadrante, en la que nos encontramos con ese sistema límbico del femenino que entra en contacto con el mundo terrenal, con el mundo del reptiliano, con el mundo más físico, ¿sí? Ese femenino que de alguna forma se mete de lleno a eso terrenal, ¿sí? Alimenta una idea romántica de esa tierra que es receptáculo, pero receptáculo sumiso, pasivo, ante los procesos de la vida. Es que yo vine para, para, para sustentar, pero no exijo nada para mí. Es que yo vine para darlo todo, para sacrificarme por el otro, ¿sí? Porque siento que esos procesos que emanan de la divinidad, yo los debo aceptar cual vienen. Entonces, ese sentido o esa idea en el de una tierra que es inerte, que es receptáculo de la vida, y que nos invita a vivir desde una sumisión y una resignación permanente ante los procesos de la vida y que yo debo ofrendar eso como un sacrificio a un poder divino. ¿Sí? No, es un femenino que no está perdido en ese mundo espiritual de la oración, de la meditación, de todo aquello que lo desconecta de la tierra, sino que es un femenino que entiende la vida y el mundo terreno y todo lo que pasa a través de su cuerpo como un sacrificio necesario de mortificación para alcanzar la vida espiritual o la conexión con ese mundo espiritual que desea, ¿sí? Entonces, ahí tenemos compartimentada la conciencia en 4 partes, fragmentada. Mientras esa conciencia esté fragmentada, ¿sí? Mientras yo, desde cada uno de esos polos en los que muchas veces me encuentro, observe el otro como malo, como negativo. Ay, pero es que yo estando aquí, no me voy, estando en este lado, no me voy a ir hasta este extremo, ¿sí? O inclusive este que es el eje secundario que hemos desarrollado, ¿sí? En este proceso evolutivo nosotros desarrollamos un segundo eje que es este, que lo llamo el eje secundario porque fue el segundo en desarrollarse, ¿sí?
Entonces, hoy en día, a nivel evolutivo, pues tenemos los dos ejes desarrollados y suceden estos cuatro tipos de formas de expresión de la energía femenina y masculina. Están aquí presentes, ¿sí? Pero esta considera esta errada, estas inexistentes y así sucesivamente. Desde esa fragmentación, desde esa dualidad permanente con respecto a la posibilidad de la expresión del resto de las polaridades que hay al interior de este espacio creativo fragmentado, no hay posibilidad de realmente usar de una forma íntegra y en unidad la energía fundamental, esencial, sustancial que nos compone como seres humanos. Mientras yo siga atacando los otros lados que no expresan o no ven la vida exactamente como yo la veo, o inclusive cuando entro en ese estado de negación o de rabia o de castigo hacia mí mismo porque estoy en un cuadrante de estos, ¿sí? Estoy alimentando la fragmentación, ¿sí? El proceso real tiene que ver en reconectar esos cuatro puntos de la conciencia, esas cuatro formas de interpretación de la realidad que tiene la energía femenina y masculina, ¿sí? Cuando ella conecta o el masculino conecta su sistema límbico a lo divino o su sistema límbico a lo terrenal. Cuando este femenino conecta su sistema límbico, o sea, recuerden que en el sistema límbico, que es donde nosotros sentimos, pues donde se manifiesta lo que nosotros sentimos en el astral, sí, para hablar exacto, ese sistema límbico es simplemente el sistema de interpretación a través del sistema de creencias, ¿sí? Y la emoción es simplemente una manifestación de cómo interpreto yo desde mi sistema de creencias la realidad que experimento. Entonces, este sistema, este femenino, este sistema límbico interpretado, ese sistema límbico en contacto con lo divino hace que lo femenino interprete la realidad de una forma. Este sistema límbico en contacto con lo reptiliano desde el lado femenino hace, y lo terreno, hace que el femenino interprete esa realidad de otra forma, desde otro grupo de emociones, ¿sí? Y entonces ahora se trata de integrar esto. ¿Cómo se hace? Si yo arranco desde este punto de partida, desde un masculino que es muy terrenal, voy a comenzar a expandir mi mente, comenzar a darme cuenta que esas otras tres realidades que han sido ajenas a la mía existen. Inclusive es, si en un aspecto de mi vida mi forma de observarlo está muy conectada al masculino terrenal, entonces es, yo en ese aspecto de mi vida me abro a conectarme con las otras energías, ¿sí? Y de la misma forma que lo hice acá, ahora lo voy a mostrar todo en simultáneo. Como yo soy muchos aspectos, van a aparecer todos los aspectos de mi vida que se expresan en los cuatro cuadrantes simultáneamente. Entonces, en cada aspecto de mi vida, en el masculino espiritual, desde el femenino espiritual, o desde el femenino terrenal, vamos a comenzar ese proceso de expansión. Y todos esos círculos de expansión de la mente se van a comenzar a entrelazar unos con otros y vamos a comenzar a desarrollar esa forma de pensamiento que es capaz de conectar los dos hemisferios, que es capaz de conectar lo divino con lo terreno, que entiende que ese espacio creativo es la expresión de todo eso junto y que no lo podemos mirar como algo fragmentado, dividido, separado, ¿sí? Hay que, desde cada aspecto de nuestra vida que se exprese en cada uno de estos extremos, comenzar a generar eh, expansión de la mente en el sentido de dar posibilidad a que las cosas sean diferentes a como yo las veo siempre, ¿sí? Y entonces, al verlo así, este masculino va a encontrar, al abrir su corazón, va a encontrar una puerta para salir de ese materialismo terrenal. Y va a usar ese poder del instinto como impulso, que está muy conectado al masculino terrenal,
para descubrir sus expresiones de poder desbordado, porque ese masculino está muy conectado a las expresiones de poder desbordado, entonces las voy a poder ver. Cuando yo me abro a experimentar lo que está alrededor desde el masculino terrenal, voy a poder darme cuenta cómo se vive en mí esa expresión del poder masculino desbordado, ¿sí? Y al hacerlo y al reconocerlo, se comienza ese proceso de purificación a través de un proceso evolutivo de comprensión, ¿sí? Si lo miro desde este otro lado, cuando ese masculino espiritual abre la puerta de su corazón a sentir, a no conectar solo la razón, su hemisferio racional, sino a sentir realmente, este es el hemisferio racional porque está en mi mano derecha, aunque en la pantalla se ve al revés, ¿sí? Entonces este es mi lado racional. Entonces, ¿qué es el hemisferio izquierdo? Y entonces, porque recuerden que las extremidades se conectan en forma diagonal con el hemisferio. Entonces, el derecho, que es el masculino, que es el lado racional, se conecta con el hemisferio izquierdo y el izquierdo, que es el lado femenino, el lado intuitivo y espiritual, se conecta en diagonal con el cerebro, o sea, con el hemisferio derecho. Lo que no sucede con nuestros órganos. Los oídos se conectan directamente al hemisferio, los ojos se conectan directamente al hemisferio, tus fosas nasales se conectan, las dos fosas nasales se conectan directamente al hemisferio que les corresponde, ¿sí? O sea, las de mi lado derecho se conectan al hemisferio derecho, o sea, están conectados a lo femenino, al hemisferio femenino. Y las del lado izquierdo se conectan directamente al hemisferio izquierdo, o sea, están conectados al hemisferio racional masculino, ¿sí? Y ahí es donde viene desde la neurolingüística esas cosas que dicen, por ejemplo, si tú quieres hablarle a alguien sobre algo que debe ordenar, racionalizar desde el hemisferio racional, entonces yo le abro por su lado izquierdo. Si yo quiero tocar el corazón de alguien, llegarle a su lado sensible y espiritual, le hablo por su oído derecho, ¿sí? Y adicionalmente me ubico hacia el lado derecho para que ese ojo sea el que esté más cerca y el que más me vea, y así, ¿sí? Bueno, entonces ese masculino invitado, ese masculino que es muy racional, que entiende la experiencia espiritual como una cosa racional, ese masculino necesita abrir el corazón, entrar en contacto con su emoción real, ¿sí? Y para desde ahí aprender a hacer una reflexión creativa y abierta sobre aquello que está aprendiendo en la vida. Hacer una reflexión creativa para que no siga creyendo que solo es la mente racional la que le va a ayudar a asumir el conocimiento, que necesita ser partícipe al hemisferio izquierdo, ¿sí? Es un masculino que necesita hacer esa pausa para exhalar, en donde puede descubrir cómo esas herramientas que ha ganado desde el conocimiento lo tiene que trasladar al mundo de la experiencia, de las vivencias, ¿sí? Que esa es la forma de perfeccionarse en su habilidad, ¿sí? Y en su habilidad de dar orden a aquellas cosas que ha aprendido. Desde el hemisferio racional sucede una cosa, desde ese hemisferio, desde ese masculino espiritual sucede una cosa con las herramientas del mundo espiritual, que se tienden a aplicar en el orden tal cual se enseñaron, como me las enseñaron, porque así me las enseñaron, ¿sí? Y entonces ese masculino nunca se permite la creatividad de, al sentir la herramienta, porque la está usando, comenzar a usarla de una forma diferente, ¿sí? Entonces ahí comienzan a hacer esa parte creativa en la cual yo ordeno esas herramientas como sean de más fácil uso para mí, ¿sí? Ahí es donde yo no puedo tomar nada de lo que nadie me enseña, ni siquiera esto, como una camisa de fuerza, porque quien lo toma como una camisa de fuerza está actuando desde ese masculino espiritual que cree en ese conocimiento tal cual es, ¿sí? Si nos vamos al lado del femenino terrenal, ¿sí? Ese femenino terrenal necesita hacer esa pausa para inhalar, para abrir su corazón y aprender a hacer una reflexión racional de verificación de lo que está haciendo con su vida, ¿sí? Donde puede descubrir cómo conectar amorosamente, conectarse
cómo se puede conectar amorosamente y con una intención sostenida a su lado humano, ¿sí? Que no sea desde esa sumisión y que no sea desde esa entrega en la cual siempre se pierde a sí mismo, ¿sí? Por medio de esa pausa, ese femenino va a descubrir las acciones que le ayudan que ayudan a descifrar digo la, porque es la energía femenina, que le ayudan a esa energía femenina a descifrar de qué se deja fecundar para llegar a la creación y materialización de una nueva forma de vida para sí mismo en la realidad, ¿sí? O sea, es que yo no tengo esa posición pasiva en la cual tengo que ser sumiso ante todo en la realidad. Yo puedo decir, ¿me dejo o no me dejo fecundar por esto? ¿Me sirve o no me sirve esto? ¿Sí? El femenino que acepta su lado terrenal no significa que entonces tengo que ser fecundo a todo. Tengo que recibirlo todo porque tengo que ser fecundo a todo y recibirlo todo porque yo soy receptáculo fecundo. Entonces, que venga todo. Cualquier pareja me sirve, no, ¿sí? Yo decido a qué soy receptivo y decido de qué me dejo fecundar. Una vez recibido, soy receptivo a él, lo recibo. Después decido si realmente me dejaría fecundar o no por esa idea, por esa forma, por esa situación, por esa invitación, ¿sí? Y por último, entramos en contacto con ese femenino espiritual y ese femenino descubre una puerta a ese mundo de lo astral desde la ensoñación, ¿sí? Donde entra en contacto con ese ser de cuarta dimensión que es su alma y descubre el poder de las ideas, que ese poder de las ideas, que ese mundo del espíritu le ha revelado, son realmente un impulso para llegar a una claridad de pensamiento que genera el impulso inicial para vivir un proceso de transformación en el que eso que llegó a ti a través de una forma intuitiva comience a generarse una fuerza tan grande que lo llevará irrefrenablemente a la materialización, ¿sí? Porque no es un femenino que usa las ideas de ese mundo del astral en las cuales entró en contacto a través de la meditación y de la oración, que usa eso para evadir, para distanciarse, para alejar, sino que él siente que esas ideas siempre le generan a la energía femenina espiritual un impulso irrefrenable de mirar hacia la tierra, una fuerza irrefrenable de decir, esto se tiene que llevar a una idea concreta en el mundo terrenal, ¿sí? Y ahí, desde esa visión, cuando la alcanzamos, yo realmente ya no estoy en uno de los polos, sino que yo desde el centro, centrado en mí y con la idea de que realmente yo puedo experimentar cada una de estas fases sin culparme por ello, comienzo a expandir mi conciencia desde el centro de mí para reconocer absolutamente todas esas posibilidades que me ofrece el espacio que habito, ¿sí? Comienzo a experimentarlo todo, a vivirlo todo, pero centrado, sin pelear con las posibilidades de que hoy esté más de acá y que de pronto mañana esté más de allá, en la expresión externa. Porque en el núcleo yo siempre estoy en el centro, porque sé que parte de mi trabajo es explorar todo ese espacio. Y desde todo ese proceso de exploración, ¿sí? Si nosotros dividiéramos, bueno, eso se los digo después. Entonces, ahí reconocemos que entonces abajo, esa parte terrenal, es ese plano más denso de la materia, ¿sí? Es el plano en el cual el cuerpo es una ofrenda como estructura fundamental para que la materia, para que a través de la materia nosotros realicemos la evolución, ¿sí?
Es el plano donde tenemos que reconocer que todo lo que nace muere, ¿sí? Actúa horizontalmente y eso significa o traduce que sobre este plano que es lo terreno actúa todo lo superior que está por encima de él, ¿sí? So, todas esas conciencias superiores que miramos van a actuar por encima de este plano que es en el plano normal donde está el ser de 3 dimensiones experimentando los 9 inframundos. Sobre él actúan todos los demás, ¿sí? Es el plano en el cual nosotros actuamos más por instinto, un instinto que nos invita a sobrevivir como especie a través de varias cosas. Uno, la reproducción. Dos, la selección natural. Y tres, la depredación como parte fundamental de una cadena de alimentación. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en contacto, esto lo debe haber dicho desde el principio, cuando estamos en contacto con este mundo terrenal, este femenino terrenal y este masculino terrenal, están en contacto con esta zona, lo que experimentan es esto. El masculino quiere reproducirse todo el tiempo, el masculino todo el tiempo está seleccionando con quién aparearse para reproducirse, ¿sí? Solo quiere lo mejor, solo quiere lo más, lo que le represente más poder, solo quiere lo más costoso, y esa es su selección natural, y se dedica a depredar a todo aquello que él sienta que está en contra de ese poder que él quiere para sí mismo. Y este femenino asume todo esto desde la sumisión y la entrega, ¿sí? Es que yo no decido si tengo hijos o no, eso es mi esposo, ¿sí? Es que yo no decido si recibo o no recibo algo, en el caso de no ser mujer, que no podríamos reproducirnos biológicamente, ¿sí? Pues gestar un hijo en nuestro interior, a eso me refiero. Entonces, en el caso de ser género masculino, que no hacemos eso, entonces, yo puedo decir, no, es que yo lo tengo que recibir todo, es que todo es una oportunidad, yo todo lo recibo. O sea, no tengo la oportunidad de decir no, sí, ¿sí? No tengo la posibilidad de seleccionar de forma natural qué quiero y qué no, ¿sí? Y estoy sujeto todo el tiempo a los depredadores que hay en el mundo externo. Es que abusan de mí en el trabajo, sí, pero es que eso es lo que hay. Estoy sujeto a los depredadores del mundo exterior, ¿sí? Y por su otro lado, en ese universo de lo divino, aquí se rigen todos los procesos universales. O sea, desde acá es que entra toda la conciencia. Es como cuando mirábamos la información de los 20 atributos solares, cómo entraban al sistema solar. Desde ahí estamos diciendo, por ahí entra toda esa información de los procesos, el flujo galáctico kármico, y por ahí sale el flujo solar profético, ¿sí? Lo divino aparece en este espacio para motivarnos a replicar en nosotros toda la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, lo más divino, que es ese ser de quinta dimensión que podríamos situar acá, le va a hablar siempre al de cuarta dimensión, que es tu alma, y solo a él. Actúa sobre, en general, sobre este plano, pero como actúa sobre el plano de abajo, que es el preconsciente, también a su vez está actuando sobre todos los demás planos, pero sobre él no actúa nadie. A este de quinta dimensión solo actúan sobre él los planos superiores, ¿sí? Si miramos el lado masculino, ¿sí? Necesitamos reconocer que ese lado masculino conectado al masculino terrenal, a nivel de expresión de la energía, siempre es impulsivo e instintivo. A nivel del masculino espiritual, siempre es competitivo y racional. Compite con lo que sabe, compite con esa cosa de quién sabe más sobre el mundo espiritual. Yo sé más sobre Maya, entonces todo el tiempo estoy hablando en los términos más raros, más rebuscados, de las cosas más incomprensibles para el ser humano, cosas que no sabría aterrizar realmente una aplicación práctica, ¿sí? Entonces ese masculino está compitiendo con lo que sabe. Yo soy el más teso, yo sé más, ¿sí? Entonces, como esta fue la primera energía, digamos, a nivel de expresión humana,
¿sí? Porque el masculino fue el que fecundó y ahí se creó la vida, entonces se considera, y el primero a nivel de mito religioso que existió en la Tierra fue Adán, ¿cierto? Entonces, al ser la primera energía que experimentamos en la Tierra, nuestra mente, a través de todos los procesos que hemos vivido, ha desarrollado la percepción, como observamos todos esos procesos y no vemos como un resultado muy agradable, ¿sí? Recordamos esencialmente como todo lo difícil y lo duro que ha pasado la humanidad, ¿sí? Y entonces al reconocer las guerras, los problemas que ha habido entre países, entre razas, entre credos, ¿sí? Entre ideologías. Como vemos todo eso, nosotros tenemos la percepción de que todo ese lado masculino, toda esa realidad creada desde el mundo masculino, está mal. O sea, esa es la raíz de todos los males. Y desde esa concepción estamos olvidando que sin esa energía nada existiría, porque ese plano creativo nace de la conjunción de las dos energías. Entonces, necesitamos observar mucho cómo nosotros hemos venido catalogando como mal estas expresiones masculinas, el lado impulsivo, el lado instintivo, el lado competitivo y el lado racional. Y en la próxima etapa del video vamos a ir llevándonos, ¿sí? A entender cuál es cuáles son las partes que nosotros tenemos que aprender a usar de cada una de estas formas de expresión de la energía masculina, ¿sí? Por el lado femenino, el femenino espiritual entra en contacto con su parte reflexiva y con su parte intuitiva, y el femenino terrenal entra en contacto con su lado receptivo y con su lado creativo. Creativo es el lado que da vida, ¿sí? Y acá, ay, perdón, y acá eh, esa es la energía que nació y vio luz en el mundo en esa primera pausa para iniciar un proceso de expansión, porque la primera, pero son instantes mínimos entre uno y otro. Lo primero que sintió Adán al estar en el paraíso era que necesitaba con quién compartirlo. Entonces se necesitaba ese momento de fecundarla a través de la pausa para dar vida a la energía, a la existencia de la energía femenina, ¿sí? Que son prácticamente en paralelo, pero digamos, una llegó primero que la otra y esta primera dominó el mundo durante mucho tiempo, ¿sí? Lo percibimos además como ese es nuestro lado bueno, el lado bonachón, lo percibimos como es el que nos da realmente las posibilidades de perfeccionarnos, sí, pero no tenemos ni la fuerza desde ahí, solo en ese contacto, ni tenemos la fuerza ni somos capaces de proveernos de los recursos necesarios para realizar ese perfeccionamiento, ¿sí? Y cuando estamos aferrados al otro lado, que es la energía masculina, este es lo que nosotros consideramos nuestro lado débil. Ser demasiado reflexivo, intuitivo, receptivo, creativo es nuestro lado demasiado débil. Yo debo ser más racional, competitivo, instintivo e impulsivo para dominar, para controlar, para sabérmelo todo, ¿sí? Entonces ahí está planteada esa lucha entre esas formas de expresión de la energía femenina y masculina, ¿sí? Al final, si vamos enlazando cositas para descubrir aquellos que sepan un poco más del I Ching. Yo no sé, yo solo lo muestro la relación. Cuando miremos ese espacio creativo, esto es lo que nosotros podríamos llamar, este es nuestro viejo Yang, porque está solo en contacto con el lado masculino. Este cuadrante que formamos aquí con estas líneas a 45 grados, ¿sí? Este es nuestro viejo Yin porque solo está en contacto con la energía femenina. Este es el joven Yin porque ya entra en contacto la energía masculina con la femenina, y este es el joven Yang porque ya pone en contacto lo terrenal con el mundo femenino, ¿sí? Y aquí pongo en contacto lo divino con el mundo masculino, ¿sí? Entonces ahí están expresados esos,
esa expresión binaria de los nucleótidos, de los aminoácidos, perdón, que conforman los 64 codones rúnicos o los 64 aminoácidos que le dan la vida a través de nuestro ADN, que conforman nuestro ADN. ¿Sí? Observemos entonces detalles más específicos de cómo nos comportamos cuando realmente estamos centrados o divididos o fraccionados en estos cuatro sectores del espacio creativo. Cuando nuestra mente está más centrada en un lado que en otro, en uno de esos cuadrantes que otro, y tiende a verlo todo desde ahí y a creer que solo desde ahí se debería ver, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las memorias que yo tengo que trabajar para que esto no suceda? ¿Sí? Entonces, recuerden que ese lado está conectado a lo impulsivo y a lo instintivo, ese masculino terrenal. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Que me he perdido en la búsqueda del poseer y el tener para darle sentido a mi vida. Necesito una casa y cuando tengo una casa quiero una casa más grande y después quiero una casa en un sector mejor y después quiero una casa con piscina y después, cierto, nunca paro. Quiero un carro, pero cada vez quiero un carro más lujoso, un carro más costoso, ¿sí? Tengo que observar eso, tengo que observar mi pretensión. Si mi pretensión ha sido dominar todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra y creo que tengo el derecho a darle a todo lo que hay afuera la forma que yo quiero y deseo. Es que la pareja se tiene que ajustar a mí, es que el trabajo se tiene que moldear a mí, es que cada vez que entro en contacto con alguien para negociar algo, para hacer un negocio, las condiciones que se tienen que aceptar son las mías, ¿sí? También tengo que observar cómo me enfoco en el autocontrol de las emociones para dominarlas. O sea, yo no estoy neutro emocionalmente, sino que me obligo a que a pesar de todo lo que esté sucediendo adentro, por fuera, yo me tengo que ver cada vez más neutro, como si no sintiera nada, ¿sí? El autocontrol y además tiene que ver con una vez tengo una idea de algo, eso es lo que tiene que ver en la realidad, no puede ser algo diferente. No puedo aceptar una diferencia entre lo que yo pensé y la realidad que se creó. Cuarto, tengo que observar cómo en mis relaciones siempre busco la posición de poder que me permita dominar al otro, ¿sí? Inclusive eso aplica mucho en cómo soy yo en la expresión de mi sexualidad, ¿sí? Es una de las cosas donde más lo podemos observar. Quinto, en mi hacer siento, porque si yo diera espacio para la pausa, comenzaría a nacer en mí, o a mostrarse en mí más bien, la energía femenina. Entonces, la pausa es una cosa que yo tengo que negar, porque eso es expresión de pereza, de vagancia, de mediocridad, de holgazanería, ¿sí? O sea, siempre tengo que estar haciendo algo. No me permito la pausa. Sexto, puedo observar que normalmente estoy en una búsqueda insaciable de todo lo que me brinda placer. Y todo lo que me brinda placer es efímero. Me brindó placer hoy, pero ya mañana no, entonces tengo que buscar otra cosa y así sucesivamente. Siempre estoy en pro de lo novedoso, de lo nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la información maya ha habido muchas capas de la información, ¿sí? Y yo siempre me quiero ir a lo último y no quiero arrancar desde el inicio, porque siempre quiero lo más nuevo, ¿sí? Y séptimo, podemos observar que realmente desde esa percepción, nada en el mundo físico real te da sensación de satisfacción, ¿sí? Entiendes que por más que busques satisfacer tu ímpetu materialista, la vida, si te observas, te hace sentir lo que has conseguido, lo que has logrado en tu vida, no te hace sentir esa sensación de estar satisfecho con tu vida. Vámonos a mirar otro cuadrante, ¿sí? Que es la otra parte masculina, ¿sí?
Cuando el masculino, desde su sistema límbico, entra en contacto con el mundo espiritual. ¿Qué le sucede? Ese es nuestro lado masculino que es racional y que es competitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos llamar el masculino que se ha espiritualizado? ¿Sí? ¿Qué memorias necesito trabajar? Necesito trabajar la memoria de que yo he encontrado el sentido en la vida, en la ciencia, en esa búsqueda insaciable de saber y de conocimiento, ¿sí? Quiero aprender cada vez más, saber cada vez más cosas. En especial, si estoy en contacto con ese mundo de lo divino, es, yo aquí también tengo que saber cosas desde el saber para dominar el mundo terrenal, pero aquí comienzo a competir en ese saber, comienzo a competir para saber cosas espirituales, herramientas espirituales. Es que yo sé de constelaciones, es que yo sé de tal cosa, es que yo sé de tal otra, es que yo sé de tal otra, es que yo estudié mayas, es que yo soy astrólogo, es que yo sé astrología tradicional, astrología maya, es que yo sé el tarot, es que yo, sí. Segundo, tengo que observar si yo me siento en paz, o sea, nos sucede o nos puede suceder que nos sentimos solo en paz cuando estamos estudiando algo y cuando comenzamos a hacer talleres, especialmente cuando ese masculino entra en contacto con el mundo espiritual, ya está buscando conocimiento espiritual, entonces se siente en paz cuando hace talleres, cuando va a una terapia, cuando hace un seminario, cuando está en un curso, sí, porque ahí siente un placebo de estar centrado y de estar en paz, porque está aprendiendo cosas espirituales, herramientas espirituales, ¿sí? Pero ese placebo tiene la capacidad o funciona de la siguiente forma. Cada vez te dura menos. Cada vez la sensación de placer, de bienestar y de tranquilidad y de paz te dura menos. Entonces cada vez tienes que aprender más, ¿sí? Tenemos que observar en nosotros esa necesidad premiante de que mi hacer, o sea, mi manifestación del hacer en el mundo, lo que hago para vivir, o sea, de lo que vivo, de lo que me da entrada para vivir, ¿sí? Sea de corte espiritual. Entonces, si yo soy ingeniero civil, entonces ya es que la ingeniería no es un saber de corte espiritual. Entonces, yo tengo que encontrar cómo comienzo a usar todo lo que yo he aprendido porque ya tengo mucho conocimiento, cómo comienzo a usarlo para convertirme en un maestro espiritual, en un terapeuta holístico, ¿sí? Ese es el masculino espiritualizado. Tengo que observar cómo, porque miren que en el anterior voy a recalcar algo. Cuando yo quiero cambiar un hacer de una forma abrupta, porque ya creo que lo espiritual solo podría estar en contacto con este lado, con el mundo de los terapeutas holísticos y los maestros espirituales y los coach, ¿cierto? Cuando entro con eso, ay, se me fue la idea. Un momento. Cuando entro, se viene a mí esa idea, lo que yo estoy haciendo de plano es rechazar el espacio que yo he creado. Porque siento que a través de ese espacio yo no puedo evolucionar. O sea, realmente lo que estoy haciendo es una evasión, ¿sí? Cuarto, tenemos que observar que a través de este masculino espiritualizado, yo creo que la iluminación se alcanza a través del pensamiento, ¿sí? Ese no tengo que ahondar mucho. O sea, yo creo que a través de lo que yo pienso me estoy iluminando, cuando la iluminación es una transformación de la biología corporal, ¿sí? Validamos solo aquellas definiciones en otras personas cuando nos hablan de su vida, de cosas, validamos solo aquello que está soportado en la ciencia, en un saber, en alguna metodología organizada, en una cosmología espiritual muy estructurada, algo que yo pueda, sí, e inclusive desde este punto nosotros es el tipo de persona que somos nosotros cuando siempre que alguien nos habla de lo que está sintiendo, nosotros inmediatamente comenzamos a decirle estructuradamente qué es lo que tiene que hacer para resolver esa emoción. No, es que desde las constelaciones familiares el problema está aquí, 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 acá, y haces esto y esto y esto. Entonces tendemos a ser así, como a tener una receta desde el mundo espiritual instantánea para deshacer la emoción, para desaparecer la emoción. ¿Sí? Desde el sexto punto, si yo
estoy experimentando ese masculino muy espiritualizado, ¿sí? Yo estructuro mi vida alrededor de una práctica espiritual que es muy rigurosa y que es muy metódica, que no permito que se mueva de ahí. Es que yo medito de 4 de la mañana a 5 de la mañana y hago ejercicio de tal hora a tal hora. Y después estudio esto y esto a esta hora, ¿sí? Entonces ese es un masculino, una energía masculina muy espiritualizada, demasiado metódica y rígida con todas esas cosas. Séptimo, yo deseo explicar racionalmente siempre cada paso que yo doy en mi camino espiritual, porque no me doy cuenta que realmente el mundo espiritual y tu quehacer espiritual en esta tierra está dirigido de una forma que siempre es impredecible, que siempre te va a asombrar, que muchas veces, o sea, como que detectas las consecuencias, pero no sabes exactamente cómo sucedió, cómo llegó a ti esa información, cómo se transformó en ti esa información. No, este siempre tiene que tener una racionalidad muy clara. No es que yo medito y es así, 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 asá y tun. Y los primeros 5 minutos hago esto. Entonces, es que cuando yo voy a hacer este tipo de trabajos, entonces, cierto, listo. Miremos el lado femenino, arrancando por el femenino espiritualizado, ¿sí? Ese femenino espiritualizado, que está muy en contacto con la parte reflexiva e intuitiva, ¿sí? Necesita trabajar las siguientes memorias. La primera, ese femenino ha desarrollado un sentido de culpa por expresar su humanidad, su personalidad real tal cual es. O sea, él trata de reflejar siempre afuera una fachada espiritual impenetrable en la que dentro, por dentro, hay una personalidad completamente reprimida, ¿sí? Que usualmente brota de otras formas. Y termina avergonzándose en su interior, siempre está avergonzado de realmente quién es, de su real personalidad, no la que aparenta, ¿sí? Se me vino un caso, me quedé pensando porque se me vino un caso muy específico, pero no lo quiero decir, ¿sí? Porque es de las cosas, bueno, ya lo pensé, ya lo digo. En ese punto es, por ejemplo, como muchos seres con esta energía femenina espiritualizada muy arraigada, terminan dedicándose al mundo del culto religioso, siendo sacerdotes, rabinos, ¿sí? Pero por dentro, no estoy diciendo que siempre sea así, estoy citando como un ejemplo donde se ve, por dentro es esta persona que podrá terminar fácilmente siendo un pederastra porque está reprimiendo toda su energía sexual, ¿sí? O, o podrá ser un avaro impresionante y está malversando fondos de todo lo que le ingresa y convierte su vida espiritual en un negocio, ¿sí? O sea, realmente es un negocio, pero hacia afuera no, porque sostiene esa fachada espiritual. Dos, se alimenta mucho esa sensación de no ser de este planeta. Es que yo soy de las Pléyades, es que yo soy un ser de otro mundo, es que yo, al final todos estamos conectados con una energía superior. ¿Es importante realmente cuál es? No, porque yo me tengo que enfocar, como siempre les he dicho, yo en esta personalidad me tengo que enfocar es en mi trabajo terreno. Lo otro está ahí, me guía, me sopla, me ayuda, me impulsa, me da pistas, me da señales, pero no es allá donde yo me tengo que perder, ¿sí? Me debo sentir humano, parte de este planeta de 3 dimensiones, a cada paso, ¿sí? Tercero, solo me siento realmente en paz y bien cuando medito, cuando oro, cuando rezo. Y siento que siempre es insuficiente, que cada vez lo tengo que hacer más, que le tengo que dedicar más tiempo, que tengo que tener más disciplina con la oración, con la meditación, ¿sí?
Cuarto, comienzo a observar el cuerpo como un obstáculo que me impide la madurez espiritual. Entonces, por eso tiendo a mortificar el cuerpo. El cuerpo es un estorbo para mí, es una carga, ¿sí? Quinto, valoro solo esas experiencias de orden espiritual, ¿sí? Valoro solo ese tiempo, realmente en mi vida valoro solo eso. Y me invito siempre a no disfrutar, a no gozar de las experiencias de orden terrenal y a rechazarlas incluso. No, es que yo no voy a cine porque tal cosa. No, es que tal otra. No, es que yo no salgo a bailar o no sé qué. O, ¿sí me entendés? Sexto, en algún momento comienzo a ver ese proceso espiritual como un proceso de mortificación, donde siempre me debo sacrificar o renunciar a algo del mundo material para realmente poder llegar a la iluminación. Si no hay mortificación, si no hay sacrificio, no hay fruto espiritual. Y séptimo, creo que solo debo dedicar tiempo a lo sagrado y me olvido por completo de mi propio cuerpo. Soy descuidado con mi cuerpo físico, cómo lo ejercito, cómo lo alimento, cómo lo nutro, cómo cuido mi apariencia externa, la apariencia externa del cuerpo. No me motilo, no me afeito, no me visto bien, me mantengo casi que con harapos, no porque la ropa no importa. ¿Sí? Y entonces queda el último cuadrante, es donde este femenino se conecta con la tierra, donde vamos a trabajar el lado que es receptivo y creativo. Yo no he hecho mucho énfasis en estas 8 palabras porque en la próxima diapositiva las vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en esta parte, en este cuadrante, hay que trabajar las siguientes memorias. Uno, normalmente pienso en la tierra como un ser, no pienso en la tierra, perdón, como un ser vivo, ¿sí? Suelo referirme a la Tierra misma, a nuestro planeta, como un ser inerte, ¿sí? Es una forma de expresión de este cuadrante. Segundo, ante situaciones en la vida que me piden actuar, que me piden que yo haga algo, ¿sí? Generalmente yo siento y pienso que no soy hábil para hacer lo que se necesita hacer, que no soy apropiado para hacer lo que se necesita hacer, que yo no poseo el don o el talento necesario. O sea, me repito, es que yo no tengo el don o el talento para hacer eso, ¿sí? Entonces, normalmente no respondo ante esa situación de la vida porque es que yo no tengo cómo. La vida me da una oportunidad de algo y yo digo, pero es que yo no tengo lo suficiente para ejecutar eso, ¿sí? Eh, no pienso en mi cuerpo como receptáculo que alberga la vida, ¿sí? Como ese agente nutricio que también la alimenta y que todo el tiempo está gestando, ¿sí? Eh, y transmitiendo memorias de nuestra génesis que me está invitando a transmutar. No me siento como realmente el receptáculo de donde se está produciendo, no siento que mi cuerpo sea ese receptáculo donde se está produciendo el proceso evolutivo de la vida misma, ¿sí? Sino que es que el receptáculo es consciente que dentro de él se está produciendo la vida, este no lo es. No soy consciente que dentro de mí se está produciendo el proceso evolutivo de la vida, la transformación del ADN, ¿sí? Algo en mi interior me está invitando siempre a vivir la vida desde la sumisión y la resignación. No es que yo acepto la voluntad divina, ¿sí? Creemos que el libre albedrío es resignación, sumisión, ¿sí? Y libre albedrío es lo que la vida me ponga al frente, pues yo lo hago, porque yo no puedo decir ni sí ni no. El libre albedrío nunca me deja decir que no, ¿sí? Me he desconectado por completo, ahí sí, del sentido de gozo de la vida, del placer de la existencia, ¿sí? Entonces, el sexo es para reproducirse, no porque yo tenga ganas de sentir placer, ¿sí? Renuncio con facilidad al bienestar y a la abundancia económica que la vida misma me ofrece en función de lo que yo estoy haciendo. Siento que yo siempre debo renunciar a las cosas materiales, ¿sí? Y inclusive cuando la vida te ofrece una cosa mejor a nivel de recursos, una cosa que materialmente sea más abundante para ti, tiendes a rechazarla, ¿sí?
En el séptimo, he olvidado la existencia del libre albedrío real, como lo cité antes. Entonces, realmente es que no tengo libre albedrío, yo no puedo escoger, ¿sí? Y ese libre albedrío nos fue otorgado para que yo pudiera definir bajo cuál estructura, bajo cuál forma yo voy a expresar la vida misma, voy a crear la vida misma y voy a recrear ese espacio en el que habito todo el tiempo. No, yo no tengo libre albedrío, realmente no tengo eso. Es un destino que me lleva y es un designio divino que yo sigo, ¿sí? Entonces resulta, es como el pensamiento de la divinidad nos escogió para experimentar acá un proceso evolutivo, pero es como si cuando ella nos escogió nos dijera, usted no va a decidir nada, usted solo esté allá, usted no tiene voluntad y nosotros sí tenemos voluntad. Listo. Y entonces ahí necesitamos activar una claridad al respecto de qué significan realmente cada una de estas cuatro eh, habilidades, eh, esos cuatro dones que nos fueron dados para recrear ese espacio desde la energía femenina y masculina, ¿sí? Si dividimos esto en todas esas líneas y comenzamos a mirar qué sucedería en un proceso evolutivo si yo uso todo esto, si uso el instinto, el impulso, lo competitivo, lo racional, lo reflexivo, lo intuitivo, lo receptivo y lo creativo, entonces lo primero es, yo siento un impulso a experimentar que me lleva a actuar, ¿sí? A generar una acción y desde esa acción yo comienzo a aprender, a través de lo que actúo comienzo a aprender y a estudiar y a conocer más cosas y desde ahí comienzo a comprender, a usar la mente para organizar y comenzar a comprender y desde la comprensión llega un momento de verificación en el que yo digo, la experiencia que yo estoy creando es la más acertada, o yo debería crear otra forma de experimentar el mundo, ¿sí? Entonces, cuando se me genera esa duda de si puedo generar otra forma de experimentar el mundo, comienzo a crearla en mi mente y comienzo a darme cuenta que lo que había antes yo lo puedo perfeccionar, lo puedo hacer mejor. Y cuando me doy cuenta que lo puedo perfeccionar y lo puedo hacer mejor, y comienzo a experimentar esas formas de hacerlo mejor, comienzo a manifestar una nueva realidad que nuevamente iniciará el proceso de experimentación, ¿sí? Esa es la idea más básica del uso de qué sucedería si yo realmente estoy usando estas 8 cualidades de la energía femenina y masculina. Ahora mirémoslas en detalle, ¿sí? Tenemos el mismo espacio creativo, tenemos nuestra mente ahí, esa mente en la cual está guardado el secreto de todas las posibilidades creativas que posee nuestra personalidad cuando aprende a usar las cualidades femeninas y masculinas sin sentirse dual por expresar una a otra, ¿sí? Y entonces, volvemos a lo mismo, conecto mi lado reptiliano con el lado terrenal, ¿sí? Y en ese primer cuadrante que entramos en contacto desde el sistema límbico del el hemisferio masculino, entramos en contacto con el mundo terrenal y reptiliano. Entonces yo normalmente tiendo a controlar las emociones, ¿sí? Y comienzo a darme cuenta que en el devenir, en el ciclo normal de la vida, necesito reconocer el ansia de poder que me invita a dominar la tierra. Espérate, yo miro una cosa. A dominar la tierra en ese primer cuadrante necesito empezar a entender ese impulso y esa ansia de poder que me invita a dominar la tierra, controlar emociones, a dominar al otro, reconocer, ¿sí? A reconocer que eso existe en mi ego, ¿sí? Espérate que no me está pasando. La invitación a sanar ahí, de lo que hemos visto hasta ahora de esta percepción, este es como el resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, la invitación a sanar de esa percepción masculina es
necesito sanar la posición negativa que yo tengo ante el instinto, ¿sí? Resulta que el instinto, ¿sí? Es el creador inicial como fuerza primaria de la realidad que yo estoy experimentando, ¿sí? Porque mi primera conciencia es instintiva, ¿sí? Y cuando entro en contacto con esa realidad, se despiertan en mí las memorias del inconsciente instintual. Es lo primero que se despierta. Están asociadas a las cuatro emociones básicas del ser humano y sus polaridades. O sea, están en contacto la ira y la paz, la tristeza y la alegría, el amor, el desamor, el miedo y la valentía. El instinto aparece para que tú reconozcas claramente qué amas y qué no amas, qué te da miedo y qué te motiva a ser valiente, qué te pone triste y qué te hace alegre, qué te da ira, rabia y qué te hace sentir paz, ¿sí? Y que esa emoción instantánea brota de forma instantánea a través de una reacción instintiva, ¿sí? Entonces, la emoción instintiva, el instinto, perdón, es la herramienta fundamental para reconocer ese sistema prioritario de emociones compuesto por estas cuatro formas y sus polaridades, cómo se activa en la medida que yo entro en contacto con la realidad. ¿Cuál es el impulso eléctrico que yo siento? Porque esa emoción es como un impulso eléctrico. ¿Cuál es el impulso eléctrico que yo siento internamente y que me lleva a actuar? ¿Es la ira? ¿Es la paz? ¿Es la valentía? ¿Es el miedo? ¿Es la alegría? ¿Es la tristeza? ¿Es el amor? ¿Es el desamor? ¿Sí? El instinto está para que tú puedas reconocer inconscientemente y de forma instintiva cuál es la carga genética más importante que tú tienes y que ha sido legada a ti a través de la memoria preconsciente por tu linaje ancestral, por la génesis de humanidad, ¿sí? Te ayuda a reconocer a qué de esto estás más ligado, sin camuflajes, porque es instantáneo, vuelvo y lo repito. Entonces, el instinto como tal, además recordemos que el instinto es la herramienta fundamental de tu ser de quinta dimensión. Es el que te da las órdenes primarias, es él, y esas órdenes primarias salen de forma instintiva. Segundo, como el instinto es ese cortocircuito, esa electricidad que nace en nosotros, inmediatamente lo que genera es un impulso que puede ser demasiado reactivo, ¿sí? O una negación al movimiento, pero realmente ya el instinto genera un impulso interno al movimiento. O sea, el instinto realmente te está tratando de sacar de una situación en la que has estado demasiado estático durante demasiado tiempo. Y él genera el instinto para que inmediatamente se produzca un impulso que te lleva al movimiento. Entonces, esto lo podríamos imaginar como si la vida fuera una carrera, una sucesión múltiple de carreras de 100 metros, donde hacemos eh, expansión, pausa, contracción, ¿sí? Entonces en el instante de la preparación es cuando yo entro aquí y voy a experimentar el mundo, se produce ese impulso, esa energía eléctrica que es el instinto y se activa en mí ese impulso que, ¡pum!, me aceleró a un movimiento. En el camino terrenal en algún momento eso se acelera, ¿sí? Hasta que yo paso la meta, ¿sí? Y una vez paso la meta, o sea, cuando la generación de ese cortocircuito interno eléctrico que produce el instinto generó un movimiento en algún momento, yo reacciono, digo lo que quiero decir, hago lo que quiero hacer, y luego de haberlo hecho, pues entro en desaceleración, me recupero y entro en pausa, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de la energía masculina, esa carrera se puede subdividir. Esta es la primera parte de la carrera en este cuadrante, que es lo que produce el instinto y el impulso, que es la preparación para recibir la carga eléctrica, el impulso que genera la aceleración
o ese hacer que te saca de una realidad, para llevarte a qué, a la búsqueda de la comprensión, de comprender qué está pasando ahí. Y esta segunda parte la vamos a experimentar en el otro cuadrante, ¿sí? Entonces ahora la vamos detallando. Eh, en el inicio, aparentemente todo está vacío, no hay muchas cosas. Y en ese inicio, donde estamos en pausa, recibimos esa carga eléctrica que nos invita a descubrir en nuestra realidad de qué estamos careciendo de paz, de amor, de alegría, de valentía, ¿sí? Para iniciar el movimiento, el hacer, con la intención de trascender esa forma de la emoción que me fue transmitida a mí genéticamente, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo y le sitúo preparación, impulso instintivo, aceleración. Cuando ya vamos al otro cuadrante, donde el sistema límbico masculino entra en contacto con el mundo espiritual, ¿sí? Con el neocortes, con la parte, el hemisferio izquierdo del neocortes, que es la parte racional, ¿sí? La tarea fundamental en ese segundo cuadrante, haciendo resumen, habíamos dicho que era reconocer esa racionalidad espiritual que nos invita a aprender demasiado, a memorizar demasiado, a teorizar demasiado, ¿sí? A debatir demasiado sobre espiritualidad, ¿sí? Yo desarrollo la parte competitiva. ¿Y cuál es la parte importante de esto? Es que si observamos el proceso de gestación en sí mismo, el masculino a través de los espermatozoides, está compitiendo por fecundar un óvulo. Ese proceso hace que realmente, biológicamente, se seleccione el mejor espermatozoide para ser el que fecunda, ¿sí? La, desde ese espíritu, lo que se nos está invitando el lado competitivo es a desarrollar las mejores competencias para poder llegar al mejor estado de comprensión. Yo aquí solo tengo una comprensión inicial y ahora digo, realmente para ser más competitivo en esto, me tengo que preparar mejor. Este lado viene a mostrarte de lo que tú careces y que necesitas incrementar para poder llegar a una mejor comprensión de tu realidad, ¿sí? Esa es la parte que nosotros necesitamos alimentar. Cada vez que yo esté afrontando una situación en la cual creo no tener la información suficiente, entonces prepárate mejor, ¿sí? Es una competencia conmigo mismo. El yo de hoy, del presente, no sabe lo que requiere para poder afrontar esta realidad. Y entonces yo voy a iniciar el yo presente, el de hoy, va a iniciar un proceso de preparación para que el yo futuro sí lo sepa hacer. Cuando yo estoy enfocado en eso es cuando el mundo, el universo, te da el tiempo, la pausa necesaria para que tú te prepares mejor. Pero cuando tú no tienes conciencia siquiera que te debes preparar mejor, es cuando yo me quedo esperando a que el lado instintivo, reactivo, accione en ti lo que va a desencadenar esa situación que te tiene atado, porque tú no lo quieres hacer a través de la comprensión. Ahí activamos también el lado racional, ¿sí? Que es reconocer que nuestro hemisferio tiene dos lados, ¿sí? Y que en este neocortes hay una parte racional que si la miramos desde el I Ching, en ese símbolo de Tai Chi Chuan, ese lado representa esto, que esta gota es el lado masculino, ¿sí? El viejo Yan, que tiene un puntico para simbolizar que ahí está el nuevo, el joven Yan, el joven Yin, para interpelar con la energía masculina. Y de este lado tendríamos ese lado femenino, ¿sí? Del Yin and Yang, ¿sí? Que siempre tiene una porción de energía de lo otro.
Aquí las estamos viendo como separadas, pero realmente siempre hay una porción de la energía del uno al otro. En ese momento es donde, a partir de esa comprensión inicial, en la que yo me preparo mejor, comienzo a ser más, a reflexionar más, o comienzo a usar mi lado racional para ordenar la experiencia, para entender cómo fue creada, para entender cuáles fueron los pasos exactos que crearon la realidad tal cual como está, ¿sí? Para entender que si yo sigo haciendo lo mismo, la realidad seguirá siendo la misma. Para verificar si lo que yo obtuve en la realidad era lo que yo realmente estaba buscando y si era diferente, entender que realmente era lo más apropiado, lo que necesitaba mi personalidad. Y entonces ahora observo que ahí está lo que yo debería cambiar en mi personalidad para saber cómo actuar en la próxima vez y crear esa realidad que mi personalidad desea. ¿Sí? Entonces comenzamos ese trabajo de una comprensión más elevada, desde la que hacemos una verificación de cómo llegamos a esa creación. Es, es un proceso, hay uno que es inductivo y el otro es deductivo. El deductivo parte de cómo está la situación hoy y comienzo a deducir qué lo causó. ¿Sí? Porque aquí del otro lado vamos a comenzar a experimentar el proceso inductivo. Ahora, si yo sé exactamente qué hice en el pasado para crear el presente, ahora desde un proceso inductivo vamos a comenzar a mirar qué hago en el presente para crear un futuro diferente. ¿Sí? Y en esa parte, en ese neocortes, comenzamos a entrar en contacto con lo divino, pero desde otro lado, desde el otro hemisferio, que es el hemisferio femenino, el lado derecho de nuestro cerebro, donde primero entro en contacto con la fuerza o con esa cualidad de la reflexión, ¿sí? Recuerden que de ese lado es donde el femenino está completamente separado de la tierra y donde cree que la espiritualidad es todo el tiempo meditar, orar, es todo lo que le dedique a eso y olvidarse de todo el mundo terrenal, ¿sí? En ese lado, lo primero es sanar nuestro lado reflexivo. Ese lado reflexivo nace para conectarse con lo divino, es el lado que me invita a la meditación, a la reflexión, a la oración. Nace para conectar el mundo de lo divino, pero con un objetivo en el mundo terrenal. Porque recuerde que arranca ese lado inductivo en el cual yo estoy enfocado en a través de lo que esas nuevas ideas que se me revelan, es donde yo tengo contacto especialmente con todo lo que el ser de cuarta dimensión me está mostrando que yo puedo aplicar para transformar la realidad que experimento. Entonces el lado reflexivo siempre se conecta a la intención de manifestar, de cómo puedo manifestar esa idea que el ser de cuarta dimensión me regaló en la realidad. ¿Sí? El lado reflexivo es el que te invita, desde lo femenino, es el que te invita a realmente reescribir tus sueños, a realmente coger esos pálpitos intuitivos que están muy conectados a esas civilizaciones superiores que te están ayudando y mandando información a través de un déjà vu, a través de un pálpito intuitivo, a través de una sensación, ¿sí? Que son señales todas, ¿sí? O a través de la conexión con tu ser de quinta dimensión en el campo astral, por medio de una ensoñación, ¿sí? Todas esas ideas necesitan inmediatamente comenzar a mirar cómo las vas a plasmar en la realidad para que no sean olvidadas. El lado reflexivo es ese momento en el cual yo anoto mi reflexión sobre lo que estoy viendo, para comenzar a manifestar en el mundo físico eso, comenzar a tener claridad de cómo la intuición debe ser usada en el mundo físico. Entonces ahí aparece la reflexión es como ese primer impulso, ese primer cortocircuito interno eléctrico, ¿sí? En el que aparece el impulso que es intuitivo para producir una aceleración. La mente se enfoca y produce una aceleración para llegar a la manifestación de los procesos, ¿sí? Comenzamos a ver la oportunidad que esta realidad inicial de la que yo partí me está ofreciendo para transformar el mundo. ¿Sí? Es una energía que tiene que ver con el retorno, que es el lado femenino, que es la manifestación de una nueva realidad, ¿sí?
Allí podríamos observar que la carrera ahora se experimenta de una forma diferente, porque cuando inicia la carrera, ya no lo hacemos desde la carencia, sino desde la oportunidad. ¿En qué sentido? Lo explico. Cuando arrancamos solo desde el lado instintivo, eso me estaba mostrando de qué carecía mi personalidad, de paz, de amor, de alegría, de valentía, ¿sí? Arranca y aquí no. Aquí yo ya arranco desde no desde la carencia, sino de la idea de que esta situación me está ofreciendo es una oportunidad. Es lo que comprendo en esa conexión de lo reflexivo con lo intuitivo. Entonces el impulso ya no es instintivo, sino que el impulso es intuitivo. Hay una intuición que te está guiando para acelerar el proceso de manifestación, de manifestar una energía. En la primera fase, nosotros veíamos que la energía masculina entraba en contacto con su pequeño femenino y ahora en esta parte es una energía femenina que entra en conexión con su pequeño masculino que le está diciendo lo reflexivo y lo intuitivo se debe materializar. Mientras que en esta, esa energía masculina que era impulsiva y era instintiva, le estaba diciendo eso se tiene que comprender. Lo que está sucediendo ahí se tiene que comprender, se tiene que verificar. Tienes que verificar las acciones que estás cometiendo, tienes que comprender desde dónde se están impulsando esas acciones, ¿sí? Y ahí arranca el último cuadrante, en el cual el femenino entra de nuevo, después de vivir todo este proceso, nuestro hemisferio femenino entra en contacto todo ese sistema emocional con el sistema reptiliano y con la tierra misma, ¿sí? Y entonces, la tarea de ese cuarto cuadrante en el cual yo usualmente era, perdón, usualmente yo realmente sentía que el mundo de lo terreno no se podía cambiar y entonces yo me quedaba estático, resignado, sumiso, pasivo a lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y entonces aquí necesito trabajar esa parte receptiva del femenino en la cual aparece el sol, irradia todos sus rayos, envía su energía solar a través de esos 20 glifos, de esos 20 sellos, de esos 20 atributos solares y fecunda la Tierra. Dentro de nuestro sistema solar, fecunda la Tierra, que es donde nosotros habitamos. ¿Sí? Y entonces es entender que ese proceso receptivo no es un proceso pasivo, es un proceso de apertura en silencio, en quietud, en soledad, en el cual yo me abro para recibir lo mejor que el universo tiene para ofrendarme, para que en mí se fecunde lo mejor, la mejor luz, la mejor forma de expresión de esa luz interior que hay dentro de mí, para que comiencen a brotar las mejores ideas. Entonces, donde entiendo que la soledad no es mala, porque una cosa es yo ser un solitario y otra cosa es disfrutar la soledad. Una cosa es yo ser un perezoso y otra cosa es yo estar en estado de quietud, de atención, de disposición, de receptividad. Es el estado en el cual yo realmente escucho y no estoy buscando qué responder a lo que me están diciendo. En ese es el estado en el que yo comprendo que en la meditación yo realmente debo recibir, ser receptivo a todo lo que pasa por mi mente en lugar de estar luchando todo el tiempo contra lo que pienso, ¿sí? Estoy en estado de receptividad, de atención, ¿sí? Y desde ahí nace o viene, desde esa tierra que se sabe realmente el receptáculo de la vida, comienza a funcionar esta tierra que es creativa, en la que se gesta toda cantidad de formas. Ese femenino que sabe que puede manifestar en la tierra cualquier forma, porque el masculino ya le entregó todas las provisiones que requería porque ella ya fue, femenino ya fue completamente reflexivo, intuitivo y receptivo a toda esa energía y ahora a partir de
el impulso, el instinto que generó un impulso, que desarrolló competencias, que ordenó a través del mundo racional y que reflexionó desde ahí, que recibió toda la intuición de los mundos superiores y que fue receptivo a todas, realmente a todas esas ideas, comienza el proceso creativo de parir vida, de parir nuevas formas de manifestación de la vida, ¿sí? Y eso es lo que comienza a suceder en este instante. Desde esa tierra, receptáculo femenino de todo proceso creativo, se comienzan a gestar toda la vida. Es el símbolo de la energía del retorno, que es la cromática de los anillos, cuando toda esa energía albergada en el núcleo del interior de la Tierra comienza a proyectarse en la capa superior, que es la corteza de la Tierra, en formas diferentes. Esos aminoácidos se combinaron de todas las formas posibles para generar todas las formas posibles de vida que se pueden experimentar en la Tierra. Yo sigo sacando de esa Tierra infinitas cosas. Sí, entonces voy a avanzar. Entonces, al final, perdón, me adelanté demasiado. Al final, se produce esa desaceleración final porque la idea ya está más densa, porque ya llegamos nuevamente a una reflexión ya más racional en la que la idea densa se materializa, se manifiesta físicamente en la Tierra, ¿sí? Para poder iniciar un nuevo proceso de, de creación, ¿sí? Y entonces esta segunda parte de la carrera se experimenta de una forma diferente. Estoy esperando que salga en el video, es que el video está esperándome a mí que hable más cosas y yo ya no quiero echar más carreta de ese punto. No sé si tengo que darle clic. Creo que tengo que darle clic, sí. Y entonces inicia el segundo recorrido ya desde una energía femenina que entró en masculino entró en contacto con su pequeño masculino, que se va a hacer cada vez más grande ese masculino porque vamos a llegar al momento de la materialización. Entonces ya no es un instante para verificar el aprendizaje, sino un instante para comenzar a experimentar la nueva forma de manifestación, ¿sí? De entrar en contacto profundo con la tierra, con el espacio que creamos y no comenzar a evadirlo. Porque a partir de aquí vamos a iniciar la experimentación de un nuevo espacio, entonces no voy a evadir nada de lo que creé, voy a comenzar a experimentarlo en profundidad, ¿sí? Entonces recordemos, aquí les estoy mostrando que en el retorno, que tiene que ver con la energía de los anillos, está muy conectada a las cualidades femeninas de lo creativo, lo receptivo, lo reflexivo y lo intuitivo, ¿sí? Y que en el retorno, haciendo el camino contrario, bueno, eso no voy a hablar, pasémoslo. Vuelvo y les muestro que entonces este es finalmente una función de mi yin y mi yang. Lo adelanté todo porque ya no quería hablar más de eso. Listo. Por último, vamos a mirar cómo se manifiesta esto de una forma, digamos, más simple, ¿sí? Entonces resulta eso del devenir y el retorno, que por eso fue que me lo salté allá. En el devenir, yo lo que estoy haciendo es centrado en dónde estoy, corriendo mi carrera. En el retorno, hay una energía que va como haciendo la misma carrera, pero en sentido contrario, ¿sí? Está haciendo el recorrido en un sentido contrario, ¿sí? Y entonces, esta energía, esta memoria, esta forma de la memoria va grabando lo que está guardando en el presente. Entonces, esta energía que está guardando lo que está grabando en el presente, decida si lo acepta o lo rechaza, si lo deja ahí o lo manda al inconsciente. Esta energía que está grabando desde otra perspectiva, mirando todo lo que está sucediendo y de dónde viene a la vez, que esa energía del retorno es como una energía retrospectiva, él está mirando desde ya hacia dónde voy, comienza a mirar hacia dónde voy a ir, ¿sí? Y una vez se cruzan estas dos energías, comienza a mirar desde dónde vengo. Y te da una energía, una experiencia de memoria de toda la totalidad del proceso. Mientras que esta
la del devenir, solo te está mostrando el día a día, ¿sí? Viéndolo así, esa energía del devenir es como si yo estuviera siguiendo la energía de los kines del Solkin, andando paso a paso. ¿Cuál es el kin de hoy? ¿Y qué me dice el kin de hoy? ¿Sí? Y esa es la energía de la tercera dimensión. O sea, eso es lo que está haciendo tu personalidad. Pero la energía del ser de quinta dimensión que te guía está haciendo esto otro. O sea, está entendiendo todo ese proceso de dónde estoy y de dónde vengo. ¿Sí? Y ahí lo podríamos percibir de la siguiente forma, suponiendo que ese recorrido del Solkin hasta llegar a la mitad, al punto medio, es como un recorrido muy arduo en el cual yo tengo que escalar una montaña, ¿sí? Que esa montaña soy yo, conquistar mis propias limitaciones y mis propias, desarrollar mis propias competencias, ¿sí? Conectarme con el instinto, con el impulso, ¿sí? Y entonces es muy enfocado en la energía masculina, ¿sí? Que está mirando ese kin diario, está muy enfocado en la energía masculina, que está centrada en su presente, en el hacer diario, ¿sí? Y en ese instante no está pensando ni hacia dónde va ni de dónde viene, ¿sí? Y no se está preguntando muchas veces qué hay detrás de cada experiencia, simplemente está analizando la energía del momento. Es una energía muy ciega o muy obstruida su visión hacia el futuro y hacia el pasado, ¿sí? Mientras que la energía femenina está muy enfocada en ese recorrido en retrospectiva. En esta primera parte está enfocada en hacia dónde voy, ¿sí? Esa energía femenina conectada a mi esencia, a la esencia de lo divino, ¿sí? Que conoce el propósito del plan del alma, está enfocada en observar en la medida que tú escalas esa montaña, hacia dónde vas y si realmente vas en la dirección de tu plan del alma. Ella puede ver anticipadamente el propósito de cada experiencia que yo estoy viviendo en el presente, que mi energía masculina muchas veces no entiende por qué lo está haciendo. Sobre todo cuando hay diferencias entre su expectativa y lo que está sucediendo en el presente. Entonces yo no entiendo cuál es el propósito de eso, ¿sí? Luego, cuando este masculino comienza ese proceso de descenso en la pirámide del Solkin, ¿sí? Yo sigo grabando en la memoria todo ese recorrido, ¿sí? De lo que va sucediendo día a día. Y ahí esa energía masculina que sigue centrada en su presente, lo que más experimenta es que no tiene mucha memoria, la energía masculina sola no tiene mucha memoria de cómo fue que construyó este recorrido de ascenso, ¿sí? Y en la medida que continúa el recorrido y olvidó eso, no se da cuenta que en ese recorrido de descenso está construyendo la repetición de la misma experiencia, porque olvidó cómo construyó el camino del recorrido anterior, ¿sí? Pero el femenino, la energía femenina, que es reflexiva, que es intuitiva, que es receptiva y que es creativa, ella sí está mirando de dónde vengo, ¿sí? La energía femenina conectada a esa memoria de la génesis humana, de todo el proceso de lo que hemos hecho y vivido, ¿sí? Nunca olvida ese camino ya recorrido. Y puede ver que estamos repitiendo en sombra de ese pasado, que estamos repitiendo exactamente igual como se dio en el pasado, ¿sí? ¿Qué sucede ahí entonces? Tenemos que entender que la energía masculina nos va a ayudar a generar los recursos, el movimiento diario que necesitamos para transitar por el Solkin, para dar ese paso día a día, para no quedarme anclado al pasado, sino generar una energía de movimiento en el cual yo vaya avanzando en el Solkin todo el tiempo, ¿sí? No te quedes anclado al kin de ayer, mira ya el kin de hoy. No te quedes anclado al kin de la semana pasada y a lo que te pasó ese día. Sigue avanzando, sigue mirando lo que estás, céntrate en tu presente y sigue pensando en qué estás viviendo hoy, cómo lo estás viviendo hoy, qué te dice la energía de hoy. ¿Sí?
Y de paso, esa energía femenina actuando simultáneamente contigo va a empezar a decirte todo el tiempo hacia dónde vas y de dónde vienes, ¿sí? Si observamos esto como esas dos cosas que vamos a estudiar o interpretar al final de toda esta serie de conversatorios, que es el oráculo de la quinta fuerza y las ondas encantadas, podríamos entender lo siguiente. El oráculo de la quinta fuerza tiene un guía que actúa primero, alimenta la memoria del preconsciente, que mueve una personalidad y que a su vez decide si va, además de esta memoria preconsciente, va a meter más cosas en el inconsciente y que va a estar asesorada permanentemente por el antípodo, que es el otro yo, su alma, ¿sí? Forma estas cinco conjunciones de fuerzas que están actuando simultáneamente en ti todo el tiempo. La línea horizontal representa como esa energía que es más masculina, que está más en contacto con el hacer diario. Es ese impulso del hacer diario de la personalidad para generar movimiento, para que no te quedes estático. Por eso está muy comandado por el instinto, por el impulso, por la razón, por la necesidad de desarrollar competencias. ¿Sí? Mientras que la línea vertical del oráculo de la quinta fuerza cumple la función de conectar, de hacer una conexión atemporal del tiempo, o sea, donde todo se resume en un instante presente, donde yo no estoy ni anclado al pasado, porque esto, tu ser, el otro yo, tu alma, te está mostrando cómo te puedes proyectar hacia el futuro si conectas con tu energía del pasado y la tomas, incluyendo tu preconsciente, ¿sí? Está muy centrado en ese presente, mientras que está muy centrado en el ser de tercera dimensión, mientras que este está guiado y dirigido por el ser de quinta dimensión. Desde esa conciencia superior que se van a remover todas las memorias de la génesis humanas guardadas dentro del inconsciente de la personalidad para impulsar un proceso de ascensión. ¿Sí? Este es el que está impulsando el proceso de ascensión, este es el que está impulsando el proceso de trabajar lo que día a día necesitas trabajar, ¿sí? El alma, enfocado en el orden armónico, mientras que este está enfocado en el orden cromático, porque este es el cuarto, o sea, es orden armónico, y este es el quinto, o sea, es orden cromático, ¿sí? Si lo miramos entonces puesto de otra forma, entonces esta parte del destino de la tercera dimensión, que es el ego, la personalidad, está en contacto todo el tiempo con el alma y con el inconsciente alimentado por el preconsciente. Y el guía está en contacto todo el tiempo con el preconsciente para generar el movimiento cuando yo me quedo anclado a algo del pasado. ¿Sí? Entonces, el de arriba es lo que busca es desarrollar una conciencia continua de todas las experiencias que nosotros hemos venido acumulando en la existencia. ¿Sí? Está enfocado en la energía del hacer, en la energía masculina. ¿Sí? Se asocia a la energía del devenir y a la circulación en la dirección de las manecillas del reloj. Mientras que el de abajo es la conciencia del maestro interior, que está enfocado en aquello que nosotros estamos llamados como plan del alma a reflejar en la tierra, ¿sí? Y como visión profética, y me está mostrando todo el tiempo como esa visión de la profecía que estamos llamados a cumplir, ¿sí? Es la conciencia que activa desde el instinto todas las historias pasadas vividas por la humanidad que hoy se han convertido en una carga genética, en una carga en mi ADN que está obstaculizando, más que obstaculizando, que nos están invitando a iniciar un camino evolutivo del ADN humano. ¿Sí? Al final, este es como el joven Yin, que es el que está arriba, que pone en contacto la energía femenina y masculina, pero para guiar. Y este es como el viejo Yang, que está en contacto con la energía terrena, pero está en contacto con su energía femenina para producir un hacer que sea cada vez más amoroso. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, ¿cierto? Es, está más representado y más concentrado en el hacer, por lo tanto, en ese símbolo del Tai Chi Chuan,
representa más la energía del yang, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos el Solkin, ¿sí? ¿Cómo se observa la energía masculina y femenina en acción al recorrer el Solkin? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando yo estoy recorriendo el Solkin, ¿sí? La energía del Kin destino avanza en el orden numérico de los Kines del Solkin, mientras que la energía del oculto, que está movida por el guía, que es el ser de quinta dimensión, avanza en el sentido contrario. Es el que está grabando hacia dónde voy y que cuando yo llego a la mitad me comienza a mostrar de dónde vengo, ¿sí? O sea, la intención en la primera etapa, en la medida que yo voy trabajando el kin, él va despertando memorias de hacia cuál es mi plan del alma, hacia dónde voy, ¿sí? Cuando llego a la mitad del recorrido, él comienza a decirme de dónde vienes, a mostrarme todo el tiempo, a recordarme quién era mi linaje, de dónde vengo, para que yo no comience a repetir las mismas experiencias. Voy a adelantar y entonces, como el recorrido del retorno es un recorrido más amplio, ¿sí? Mientras el recorrido del devenir es un recorrido en el que yo estoy más centrado en el presente, en el hacer del día a día. Entonces, el kin del día a día, que es el que comanda el oráculo de la quinta fuerza, pues es el centro de la energía del oráculo de la quinta fuerza, que está enfocado en ese kin de destino, es más energía masculina, de la acción. Mientras que al contrario, el femenino está más enfocado en recorrer el Solkin en sentido contrario, en una mirada en retrospectiva, viendo todo el camino y conectando todas las realidades. Es una energía que está más conectado al camino completo que plantea una onda encantada, ¿sí? Y es por eso que la onda encantada es más energía femenina, más enfocada en cómo transmutar, cómo trascender, cómo manifestar una nueva forma de realidad, ¿sí? Ahí concluimos. Me disculpo que quedó un poco largo. A veces, de pronto, pues no sé si hablo mucho, ¿sí? Pero inclusive esta última parte ya la hice un poco cansado, que se me debe notar e inclusive que tenía afán de terminar porque estaba cansado. Pero bueno, igual si les quedó alguna cosa inconclusa, no clara, pues tenemos la posibilidad de la reunión física para discutirlo, ¿sí? Les voy a mirar. Ay, sí, antes de comenzar a grabar un video, yo debería tener claro, sí, cuándo es que voy a iniciar, cuándo voy a iniciar, cuándo va a ser la reunión, porque siempre se me olvida. Deme un segundo. O íbamos que la reunión anterior fue el 26 de octubre. O sea que esta reunión la haríamos el domingo 9 de noviembre a las 7 a.m. hora Colombia, a través de los links que yo les monto en el grupo de WhatsApp que se llama Mandato del King, al que se necesitan mandarme a mí como la información de que quieren participar del grupo para poder recibir esos links, ¿sí? Lo digo por aquellos que de pronto ven este video de forma furtiva y no tienen idea de que estamos haciendo como todo un proceso de aprendizaje que ya lleva unos varios meses, ¿sí? Entonces recordemos, reunión domingo 9 de noviembre, 7 a.m. hora colombiana, a través del link que yo montaré en el grupo de WhatsApp Mandato del King del Google Meets. Un abrazo para todos y un muy feliz día.